¿Cómo están? Entonces vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 27, desde el versículo 3 voy a leer. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Halla tú. Y arrojando las piedras de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Hasta el versículo 5 yo leí. Muchas personas están hablando sobre el arrepentimiento, pero el arrepentimiento de Judas nosotros podemos ver. Judas era una persona, era un discípulo de Jesucristo. Pero un día en el corazón de Judas se levantó un deseo de vender a su maestro, de entregar a su maestro por 30 monedas de plata. Entonces él de repente tenía ese corazón. ¿Cómo quiero entregarle a mi maestro por 30 monedas de plata? Pero después sentía otra vez: no, ¿cómo yo voy a pensar así? Eso es algo muy feo. No, eso es algo muy terrible. ¿Cómo yo voy a entregar a mi maestro? No, yo no tengo que pensar estas cosas. Tengo que arrepentirme de eso. Yo no tengo que pensar más. Desde ahora ya no voy a pensar más así. Pero en el corazón de Judas otra vez se levantaba un deseo fuerte, enorme, de entregar a su maestro. Yo no sé qué pensamiento, en la Biblia no explica el pensamiento exacto, pero yo muchas veces pienso, seguramente en ese corazón decía: si yo le vendo a mi maestro por 30 monedas de plata, voy a ganar dinero. Con ese dinero voy a invertir en algo. También voy a casarme, voy a comprarme una casa, voy a vivir una vida feliz. Además, con Jesucristo, Él siempre me hace levantar temprano. Él siempre nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos, y esa vida a mí no me gusta. Esa vida parece una vida muy esclavizada. No sé qué pensamiento tendría Judas. Entonces en su corazón crecía ese corazón. Yo tengo que entregarle a mi maestro. Pero por otro lado también, no, ¿cómo yo voy a pensar esas cosas? Esa cosa es muy fea. Pero el problema era que Judas Iscariote no podía ganar ese corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ganar ese corazón? La Biblia eso nos explica claramente. En San Juan capítulo 13 está saliendo cómo Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Ahí está la respuesta. Ese pensamiento que Judas tenía no era un pensamiento que Judas produjo, sino la Biblia dice claramente: Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús, dice. O sea que ese pensamiento no era de Judas. Satanás introdujo ese corazón. Y Judas pensó que él era el que pensaba, su pensamiento era. Sino, eso era un pensamiento que Satanás le introducía. ¿Por qué Judas Iscariote fue engañado por Satanás? Fue manipulado, introdujo ese pensamiento en él. La Biblia dice claramente por qué. Porque Judas no tenía la promesa, la palabra de Dios en su corazón. No tenía ninguna palabra que le podía defender. Jesucristo nos enseñó en San Mateo capítulo 4 cómo podemos enfrentar al engaño de Satanás, a la tentación de Satanás. Muchas personas dicen: cuando viene Satanás, te reprendo, Satanás, en el nombre del Señor, fuera. Piensa que con eso así Satanás va a salir. Pero Jesucristo, ¿cómo enfrentó a Satanás? En San Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches después de tener hambre, vino el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si realmente tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como Jesucristo le enfrentó a Satanás, le dijo: fuera, no me tientes, no me hinches. Sino Jesucristo, que le dijo: escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, dice. Jesucristo enfrentó a Satanás con la escritura. Escrito está, dice. Por eso Satanás no tenía poder para engañarle, porque Jesucristo estaba enfrentando a Satanás con la escritura bíblica. Luego Satanás utilizó otra estrategia. Utilizó un versículo bíblico para querer engañar a Jesucristo. ¿Qué le dijo? Le llevó sobre el pináculo del templo y le dijo: tírate desde aquí, porque en la Biblia está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así. Tírate, porque así dice la palabra. Vamos a comprobar si es cierto o no. Jesucristo, ¿qué le dijo a Satanás? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás no tenía oportunidad, por más que utilizó un versículo bíblico. Satanás también utiliza un versículo bíblico mal interpretado. Por eso muchas personas, aunque leen la Biblia, pero mal interpretan la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo le dijo a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego Satanás no se quedó ahí, sino una vez más le tentó, 3 veces. Le llevó, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo. En ese momento Jesucristo, ¿qué utilizó otra vez? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí Satanás ya no tuvo más oportunidad de engañarle a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué era la defensa? La palabra de Dios era la defensa. Hoy en día muchas personas no tienen la promesa de Dios en su corazón, la palabra de Dios en su corazón. Por eso son arrastrados por el espíritu maligno. Por eso Satanás tiene poder, le introduce los pensamientos de odio, le introduce los pensamientos de adulterio, le introduce los pensamientos para matar, robar. Y entonces esa persona tiene ese vivo deseo en su corazón para hacer esas cosas, pero no sabe que eso es un pensamiento que Satanás introdujo para destruir la vida de esa persona. Judas Iscariote también, en su corazón, Satanás introdujo para que vendiese a su propio maestro. Luego él, ya dice la palabra, aceptando continuamente los pensamientos de Satanás, Satanás mismo entró en Judas, dice. Entonces cuando Satanás entró en Judas, él ya no tenía ningún poder. Por más que él decía: ay, ¿por qué estoy haciendo así? ¿Por qué yo estoy viviendo así? Pero la fuerza superior le arrastraba a ir a vender a su maestro. Y se fue y le vendió. Le dieron 30 monedas de plata. Después de obtener las 30 monedas de plata, él vio cómo por su culpa su maestro era condenado a muerte. Ahí otra vez le vino una gran condenación. ¿Por qué yo hice así? Lo que yo hice realmente es algo muy terrible. En su corazón estaba muy condenado. Entonces, ¿por qué él estaba muy condenado? Porque Satanás, que le incitó a hacer lo malo, también ahora él mismo le está acusando otra vez. ¿Por qué, Judas, hiciste así? ¿Por qué le entregaste a tu maestro? Eso es terrible, no tiene perdón. Mejor, ahora tú no tienes más esperanza. Mejor, suicídate. Entonces Judas, creyendo otra vez ese pensamiento, ¿qué hizo? Primero se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata. Pero ese arrepentimiento no es un arrepentimiento, ¿verdad? Yo hice mal, desde ahora ya no voy a hacer más. Eso no es un arrepentimiento bíblico. Hoy en día muchas personas se arrepienten, pide perdón al Señor. Señor, ya no voy a hacer más,
te prometo que voy a cumplir los mandamientos, me arrepiento, te pido perdón, lloran, pero nuevamente recaen. Porque ese arrepentimiento no es el arrepentimiento verdadero y bíblico. Él se arrepiente de sus obras, pero no se arrepiente de por qué está actuando así. Judas se arrepintió, por eso él devolvió las 30 monedas de plata. Pero al final, ¿eso qué le causó? El suicidio. Se fue y se suicidó. Entonces, ¿por qué Judas actuó así? ¿De qué tenía que arrepentirse Judas Iscariote? De sus hechos. Él se arrepintió de sus hechos. Judas Iscariote tenía que arrepentirse de creer en ese pensamiento que Satanás le introdujo. Si Judas Iscariote hubiera entendido, este pensamiento de vender a mi maestro no es mío, es algo que fue introducido y yo acepté. Por ejemplo, las computadoras hoy en día tienen antivirus. El antivirus detecta el virus y luego elimina el virus. Pero una computadora que no tiene antivirus, el virus fácilmente entra. Entonces, aceptando, el virus entra y destruye la computadora. Como así también, la palabra de Dios funciona como un antivirus contra los pensamientos, los virus que Satanás nos empieza a querer meter en nuestro corazón. Judas, por más que Jesucristo mismo le estaba predicando todos los días, pero él no dio importancia a la palabra de Dios. Satanás desvió su corazón. Hoy en día hay muchas personas que por entender algunas cosas de la Biblia se creen maestros. Hoy en día hay muchas personas que por entender algunas cosas parte de la Biblia ya no quieren investigar más, ya no quieren estudiar más la Biblia, ya no quieren aprender más. Se sienten maestros, pero sin distinguir de dónde viene el arrepentimiento. El apóstol Pablo, por más que era un sumo apóstol, el que dijo, yo tengo 10,000 ayos, 10,000 maestros, porque él sabía, si yo no aprendo, si yo no sigo, yo voy a caer en el engaño de Satanás. Por eso, muy importante, él le daba importancia a la palabra de Dios. Tenía 10,000 maestros. Por más que era un sumo apóstol, un apóstol muy entendido en la palabra, pero él no se sentía como maestro, sino como alumno. Así. Tengo que escuchar, tengo que aprender. Judas también. Judas era una persona muy confiada en sí mismo. Por eso él no escuchaba nada de la palabra de Dios. Porque él pensaba, yo ya entiendo, yo ya sé. ¿Por qué Jesucristo dice las mismas palabras? ¿Por qué dice las mismas cosas? No, yo ya escuché esa parte, yo ya conozco la Biblia. Así Satanás le engañaba a Judas Iscariotes. Hoy en día muchas personas sí le engañan. Satanás, tú ya conoces todo. Tú ya eres un gran teólogo. Tú ya eres una gran persona. Tú eres un maestro. Tú eres tal cosa. Y ya no quiere más aprender. Por eso su arrepentimiento también, como es igualito que Judas, se arrepiente de sus hechos. Pero Satanás claramente está guiando su vida. Le está haciendo cometer los pecados y luego le acusa otra vez como a Judas Iscariote. ¿Cuál era el problema de Judas Iscariote? ¿De qué él se arrepintió? De sus hechos. Pero no se arrepintió de creer en ese que le estaba incitando a cometer esos hechos malos. No hubo un arrepentimiento de su pensamiento a la palabra de Dios. Esto es el arrepentimiento que la Biblia habla. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice. Deja tu pensamiento. Vuelve a Dios, vuelve a la Biblia, a la palabra de Dios. En la Biblia está la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instrumento para
enfrentar el engaño de Satanás. Hay algunas personas que dicen, no hace falta hoy en día leer la Biblia, porque el Espíritu Santo nos da iluminación. No hace falta congregar a la iglesia. No hace falta, yo ya soy tal teólogo, no hace falta aprender más. Así engañan a muchas personas. Y sin darse cuenta, ya son desviados por un espíritu maligno y tergiversa la palabra sin darse cuenta. Por eso la Biblia nos enseña muy, muy importante una cosa. El que sea sabio, hágase ignorante, dice. Hágase ignorante. Es la única manera de aprender más. Hoy en día las personas son sabios. Ya no quieren ser más ignorantes. Eso es un grave problema. Por eso se quedan, como los judíos se quedaron en el engaño de Satanás. Ellos creían que por la ley de Moisés uno tiene que ser salvo. Pero en 2 Corintios capítulo 3 que está escrito, el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta hoy en día ellos creen que por la ley van a ser salvos. Pero la Biblia dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dice. Luego dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas personas están esclavizadas por el pecado. Muchas personas todavía están condenadas. Por eso piden el perdón y se arrepienten y prometen a Dios que ya van a hacer lo bueno. Así piensan que van a poder resolver el problema de sus pecados. Como Judas se están arrepintiendo, devolviendo otra vez lo robado. Así piensan que van a poder ser libres. Devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. Pero continuamente cuando le entra un pensamiento, cree, porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. Jesucristo varias veces había dicho, yo vine para morir por el pecado del mundo. Hasta Jesucristo no dijo, yo vine a morir por el pecado del mundo para pagar el pecado de todos los hombres del mundo, menos de Judas. Hasta de Judas Iscariote él también pagó en la cruz cuando él murió. Pero ¿por qué Judas, siendo uno de los discípulos de Jesucristo, al final tuvo que ir al infierno? ¿Por su maldad? ¿Porque él entregó a Jesús? No, porque él no creyó en la salvación que es a través de Cristo Jesús. Él no creyó que Jesucristo le limpió de todos sus pecados, a él también, a la mujer sorprendida en adulterio también, al ladrón que estaba en la cruz, a todo el mundo. Cristo ya nos justificó gratuitamente, dice la palabra. Cristo, ¿para qué vino? Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La única manera de poder entrar en el reino de Dios es siendo justos, pero nosotros no podemos lograr la justificación por nuestras obras. Es imposible. Por eso Cristo nos justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 19 que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, por Adán yo fui pecador, por Cristo yo soy justo. Así dice la palabra de Dios. Pero muchas personas no creen. No, yo por mí fui pecador y por mí tengo que ser justo. Tengo que buscar la justificación por mis obras. Jamás. Eso es un engaño de Satanás. Tiene que arrepentirse de creer eso. En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Somos santificados mediante, no dice mediante que usted se esforzó mucho, mediante que usted ya dejó de pecar, mediante que usted ayunó, mediante que usted hizo tal cosa.
sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Yo soy santo mediante Jesucristo, no mediante mis obras, porque mediante de mis obras jamás puedo ser santo. Pero Satanás como engaña a la gente, tú tienes que ser santo, tienes que arrepentirte, tienes que hacer buenas obras, tienes que buscar la santificación por tus obras. Y así intentan, pero nunca pueden ser santos así. Es imposible. La palabra de Dios nos dice, la promesa de Dios nos dice, a Judas también, en esa voluntad somos santificados. No dice seremos, no dice que hay una evolución, vamos a ser poco a poco santificados, sino dice somos ahora. Lean la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. También en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre, dice. Que yo tengo que hacer creer esa palabra. Pero Satanás que me dice, no, tú no eres perfecto, tú eres pecador. Para ser pecador tienes que arrepentirte, pedir perdón, devolver lo robado como Judas Iscariote. Por eso la gente no cambia. Reinciden, vuelven a pecar, vuelven a pedir perdón. Vuelven a pecar, vuelven a pedir perdón, se arrepienten y le prometen a Dios que no van a poder más, ya no van a hacer más, luego reinciden otra vez. Así toda la vida viven, como Judas Iscariote. Arrepentido. ¿Pero de qué? De sus hechos. Pero nunca se arrepienten de que su pensamiento está manipulado por un espíritu maligno. Nunca reconocen eso. Y vuelven a la palabra y vuelven a Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. Yo creí mi pensamiento. El hijo pródigo, ¿cuál es su arrepentimiento? Primeramente, él se arrepintió de vivir una vida sucia y empezó a buscar para su trabajo. Yo tengo que cambiar. Ahora voy a buscar para mi trabajo. Ese no es arrepentimiento. Ahora cambié porque estoy trabajando. El arrepentimiento es volver a su padre. Él no puede contra el pecado. Por eso tiene que volver a su padre. Su padre tiene que trabajar. Hasta que un día vino el arrepentimiento verdadero en el corazón del hijo pródigo. ¿Qué dijo? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volvió a su padre. ¿Cuál era su pecado? Se apartó de su padre. ¿Cuál es su buena obra? Volvió. Eso es el arrepentimiento. Volver a Dios. Volver a la palabra. No es, no, yo no voy a cometer malos pecados. Vamos a arrepentirnos, hermanos. Vamos a decirle a Dios que ya no vamos a cometer más. Luego cometen otra vez. Como le dijo, ahora ya voy a trabajar. Pero eso le estaba haciendo fracasar más. No, tiene que volver. La palabra de Dios dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Volver, eso es importante. Judas estaba con Jesucristo. Su cuerpo estaba con Jesucristo. Pero su corazón no creía la palabra de Jesucristo. Por eso fue manipulado por el espíritu maligno que le llevó al fracaso. Satanás le dijo, tienes que arrepentirte y devolver las 30 monedas de plata. Eso es un falso arrepentimiento. Vamos a suponer si Jesús hubiera muerto y resucitado y Judas no se hubiera suicidado. Y se hubieran encontrado otra vez Jesucristo y Judas. Judas le diría a Jesucristo, por mi culpa tú moriste. Judas le diría, yo estoy arrepentido porque yo hice. Judas, escúchame. ¿Cuál es tu problema? Tú nunca escuchaste mi palabra. ¿Por qué yo vine en este mundo? ¿Para qué yo vine? Para morir en la cruz. Para pagar el pecado del mundo.
dejarles justos, santos y perfectos a ustedes. Cuando tú creíste esta palabra, escuchando muchas veces la misma cosa, tú nunca aceptaste. Por eso Satanás te engañó. No es por tu culpa yo morí. Yo tenía que morir en la cruz. Eso era mi misión principal. Judas, ¿cuál es tu problema? No es que me entregaste. Tu problema es que nunca me escuchaste. Tú estabas siguiendo la voz de tu pensamiento. Estabas equivocado. Ahora te invito a que te arrepientas, Judas Iscariote. Que ya no escuche más la voz de tu pensamiento. Escúchame a mí. Mira el resultado de haber creído tu pensamiento. Satanás te introdujo para que me entregues. Después de haberme entregado, Satanás mismo te acusó otra vez. Entonces tú estabas creyendo a Satanás. Vuélvete a mí. Ya no creas más tus pensamientos. Tienes que arrepentirse. Mira el resultado. Si Judá no hubiera muerto así, hubiera sido la conversación. Pero lastimosamente, Satanás le dijo a Judas, tú ya no tienes perdón. Tú ya no tienes oportunidad. Es mejor, quítate la vida. Y Judas dijo, amén, Satanás, te creo. Se quitó la vida, sin darse cuenta de dónde venía ese pensamiento. Las personas, ¿por qué sufren? Porque aunque quieren seguir a Dios, saben que está mal, pero no pueden luchar contra el pecado, contra sus pensamientos, porque no tienen la palabra de Dios. Yo me siento muy triste al ver que algunas personas dicen, arrepiéntese de tu pecado, ya no hagas más, deja el pecado, deja de pecar, cumple los mandamientos. Ni lo que dicen así igual están haciendo así. Arrepiéntete de tus malos hechos. Esa persona también muy triste se quiere arrepentir de sus malos hechos. Lloran, piden perdón, se arrepienten. Pero otra vez, cuando llega un pensamiento, le arrastra ese pensamiento. Porque no distinguen cuál es el verdadero arrepentimiento bíblico. Satanás engañó a Judas dándole un arrepentimiento falso. Hoy en día muchas personas falsamente se están arrepintiendo sin darse cuenta. Se están arrepintiendo de sus malos hechos. Como el hijo pródigo, se arrepintió primero de sus malos hechos y empezó a trabajar. Pero, ¿qué es el resultado? Al trabajar, trabajó en una chanchería y por eso fracasó más. Pero luego vino el arrepentimiento verdadero. Esto es muy importante profundizar este punto. Así las personas van a ser libres de los pensamientos y van a vivir una vida feliz. Porque van a poder distinguir, este viene de Satanás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con la escritura van a poder enfrentar a Satanás. Con la palabra van a poder, entonces Satanás no va a tener ningún poder sobre esa persona porque tiene la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos continuamente compartiendo la Biblia, la palabra, para que las personas tengan la palabra. Yo soy parte de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Continuamente en la iglesia el pastor Uxupar, el pastor Abraham, todos los pastores están haciendo estudio bíblico, están compartiendo la palabra para que las personas estén fundamentadas su fe, no en el dicho del hombre, sino en lo que está escrito en la palabra, para que sean libres de sus pensamientos equivocados y vivan conforme a la palabra. Como dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá, dice. Ya Jesucristo nos hizo justos, santos y perfectos. Así dice la palabra de Dios. Dios nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así dice Dios, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué dice Dios? Porque ya Dios recibió toda la paga de nuestros pecados cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó su sangre en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Por eso Dios ya nos dice, ya tú no tienes pecados, yo ya pagué tu pecado, tú ya eres justo, te justifiqué.
¿Cuánto tiempo? Gratuitamente y eternamente. Ya no viva más creyendo tu pensamiento. Vuélvete a mí. Sigue mi palabra. Ahí está la vida, ahí está la paz, ahí está la fuerza, ahí está toda la verdadera libertad. Arrepiéntete, pero no de tus hechos. Arrepiéntete de creer en ti mismo y cree la palabra de Dios. Eso es el arrepentimiento bíblico. Esto es muy profundo. Por falta de tiempo no podemos compartir mucho más, profundizar esta parte. Pero me gustaría que ustedes profundicen este punto para hacer una bendición para ustedes. Hasta aquí vamos a compartir. Nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchas gracias.